Desde que se estrenó Spider-Man No Way Home, se convirtió en una de las películas más divisorias de Marvel. Para muchos fue un evento único en el cine de superhéroes, una celebración de 20 años de películas de Spider-Man, pero también existe una crítica que ha perseguido a la película desde el primer día, que depende demasiado del fanservice. Y aunque lo tiene, creo que fanservice aparte sigue siendo una buena película. Así que hablemos de Spider-Man No Way Home. Bienvenidos a un nuevo video. Primero, hay que dejar una cosa bien en claro. Que yo defienda No Way Home no quiere decir que no vea los errores que tiene. Claro que tiene fanservice, claro que el guión no es el mejor, claro que tiene conveniencias. Pero siento que muchas veces la conversación alrededor de la película se reduce a eso. La tachan automáticamente de basura por tener fanservice, que sí, lo tiene. El que diga que no está mintiendo, pero la película tiene más cosas fuera del fanservice, y eso es lo que vengo a defender. Creo que el mejor ejemplo de esto es que si quitamos por completo la aparición de Tobey y Andrew, la película seguiría teniendo un conflicto principal bastante bueno. Porque en el fondo, No Way Home no se trata del multiverso. El multiverso es simplemente la herramienta que utiliza la historia para llevar a Peter al momento que sería el parteaguas de su vida. En sí, la película trata sobre las consecuencias de ser Spider-Man, sobre cómo Peter termina aprendiendo una lección que todos los héroes terminan aprendiendo tarde o temprano. No siempre puede salvarlos a todos. Justo antes de esta película, Peter está probablemente en el mejor punto de su vida. Viene de ayudar a los Vengadores a salvar el universo, y al final, de lejos de casa, derrota a Mysterio y por fin puede estar con MJ. Pero de un momento para otro, todo se derrumba cuando su identidad es revelada al mundo entero. De repente los medios lo persiguen, la gente lo acusa de matar a Mysterio, su vida privada desaparece, y las personas que más quiere terminan pagando las consecuencias de algo que ni siquiera hicieron. Después de que su vida se vuelve un caos, es donde entra el primer elemento de fanservice. Peter necesita ayuda legal con todo el caos mediático, y quien le ayuda termina siendo Matt Murdock. Esto claramente es fanservice porque Peter pudo tener la ayuda de cualquier abogado del mundo, de cualquiera. Pero ¿para qué tener una escena aburrida con un donadie cuando ese abogado puede ser el putísimo Matt Murdock? Este al menos es fanservice bien utilizado, porque sí, es Daredevil, pero que él aparezca no solamente es coherente, sino que tiene un sentido y una finalidad. Que Matt haya querido ayudar a Peter es lo más normal del mundo, porque al final está ayudando a un colega superheroico, que aunque todavía no se conocen, Matt entiende perfectamente lo que es tener una identidad secreta y lo que puede significar perderla, ahora más que nunca. Después, la película introduce uno de los elementos más importantes de la trama. Peter quiere ayudar a todos, pero todavía no entiende completamente el peso de sus decisiones. Cuando le pide ayuda a Doctor Strange para hacer que el mundo olvide su identidad, no está pensando en las consecuencias del hechizo, está pensando únicamente en resolver el problema de la forma más rápida posible. Mucha gente critica esta parte porque considera que Peter actúa de manera irresponsable, aunque yo diría que quien está siendo más irresponsable aquí es Doctor Strange. Peter no sabe lo que puede salir mal con este hechizo porque evidentemente no sabe de magia, ni mucho menos es un hechicero. Pero Strange sí, pero bueno. Tampoco sería la primera vez que vemos a un personaje provocar un desastre por tomar una mala decisión. Tony creó a Ultron intentando proteger al mundo, Wanda esclavizó a un pueblo entero por no saber lidiar con su dolor, y el propio Strange puso en peligro la realidad al menos una vez antes de esta película. Pero cuando Peter se equivoca, parece que algunas personas olvidan que el error es parte de su crecimiento como personaje, y es precisamente ese error el que desencadena todo lo demás. Y siendo honestos, todos nosotros, estando en el lugar de Peter, hubiéramos hecho lo mismo. Si conociéramos a un hechicero que puede solucionar nuestros problemas como si nada, todos le pediríamos ayuda. Una vez que llegan los villanos de otros universos, la película utiliza a estos personajes para reforzar el mensaje de la historia. Norman Osborn, Doctor Octopus, Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto son personas que estaban destinadas a morir o a sufrir por las decisiones que tomaron en sus respectivos universos. Mientras Strange ve a estos villanos como anomalías que deben ser enviadas de regreso a sus universos, Peter decide intentar ayudarlos, porque para él no son monstruos, son personas que necesitan una segunda oportunidad. Esa decisión resume perfectamente quién es Spider-Man. Hablando de los villanos, siempre me ha parecido una queja muy superficial. Al final, sí, es fanservice porque son personajes que ya conocemos de otras películas. Pero, ¿qué querían que pasara?
Nunca voy a entender a la gente que se enoja porque aparecen personajes multiversales en una película multiversal. Gente, estamos en la saga del multiverso. No Way Home es una película multiversal. Tenían que salir estos personajes. Esta es una queja que se repite mucho con Deadpool y Wolverine y ahora con Avengers Doomsday. Como si traer a personajes del multiverso fuera un error, y solo por eso desprestigian una película. Traer personajes del multiverso no es un error, sería un error dependiendo de qué haces con ellos. En Doomsday tiene sentido porque el multiverso está colapsando y tenemos que ver a esos personajes. No son cameos porque sí, son personajes de la película. Multiversales, sí, pero porque el conflicto es multiversal. Imagínate haber pasado toda la saga del multiverso de inicio a fin y nunca haber visto a ningún Spider-Man, a los X-Men, a Blade o a cualquier otro. Ahí se criticaría todavía más a esta saga. Que aparezca el Duende Verde, el Doctor Octopus y demás no es fanservice porque sí, no son cameos, son los villanos de la película. Y así como con la participación de Matt, tienen una finalidad. Son ellos quienes terminan desarrollando y enseñándole una lección a la mala a Peter. Es por sus decisiones que termina perdiendo a la tía May. Cuando se habla de No Way Home, normalmente la conversación gira alrededor de Tobey y Andrew, pero creo que la escena más importante de toda la película es esta. May representa la brújula moral de Peter, es la persona que le recuerda por qué ayuda a los demás, y justo antes de morir le dice la frase más importante de toda la mitología de Spider-Man. Esta versión de Peter nunca había tenido realmente su momento de origen tradicional. Cuando conocimos a Peter, ya era Spider-Man. Nunca vimos la mordedura de araña o la muerte del tío Ben. No Way Home funciona como ese momento. Es la historia donde Peter finalmente comprende lo que significa ser Spider-Man. Y eso es algo que muchas veces se pasa por alto. Mientras otras películas de origen muestran cómo los personajes obtienen sus poderes, No Way Home muestra cómo Peter obtiene la mentalidad que lo convierte verdaderamente en Spider-Man. Después de perder a May, Peter está completamente destruido. Es cuando pierde a la persona más importante de su vida. Y es cuando tenemos una de mis escenas favoritas de la película. Probablemente la mejor escena de Spider-Man de todo el UCM. Solo este fotograma representa todo lo que es Spider-Man. Peter lleva toda la película queriendo hacer lo correcto, ni siquiera por sí mismo, sino por los demás. Cuando pudo tener la solución a todo, le termina explotando en la cara y la situación se pone peor hasta que termina en el punto más bajo de su vida. Viene de perder a la tía May y está frente a una pantalla enorme con Jameson diciéndole que todo lo que hace Spider-Man está mal. Por querer salvar a los villanos, termina perdiéndolo todo y además tiene a Jameson echándole en cara sus errores, cuando ni siquiera está consciente de que acaba de perder a su tía. Completamente normal que Peter esté lleno de rabia, de dolor y de deseos de venganza. Por primera vez quiere hacer sufrir a alguien de la misma forma que él ha sufrido. Mira que llevamos gran parte de la película, con un Peter siendo desarrollado y todavía no aparecen Tobey ni Andrew. Por eso digo que fuera del fanservice, sigue siendo una buena película de Spider-Man, pero ya toca hablar de ellos. Después de esta escena es cuando llegan Tobey y Andrew. Y a ver, claro que es fanservice, sería absurdo negarlo, pero de nuevo también cumple una función narrativa. No aparecen únicamente para que el público aplauda, que también es obvio por la manera en la que está hecha la escena, pero aparecen porque Peter necesita hablar con personas que entienden por lo que está pasando. Por eso tenían que ser ellos, no podían ser otros personajes. No es como en Deadpool y Wolverine que no importa qué personajes se encontraran en el vacío. No tenían que ser específicamente Gambito, Elektra, Blade y demás. Podían ser cualquier otro personaje e igualmente la película tendría el mismo resultado porque la función es la misma sin importar qué personaje fuera. En No Way Home esto no es así, porque no podían ser otros personajes que no fueran ellos. Andrew habla sobre la culpa que sintió después de perder a Gwen, y Tobey sobre el dolor de perder a su tío Ben. Ambos representan versiones más maduras y experimentadas de Peter. Son un reflejo de lo que Tom Holland podría llegar a convertirse. En otras palabras, no son solamente cameos, son personajes importantes para la trama y para el desarrollo de Peter. Son personajes multiversales, sí, pero eso no quita ni reduce el impacto que tienen en Peter. ¿La escena funciona porque vemos juntos a los tres Spider-Man? Claro que sí, pero también funciona porque tiene mucho peso emocional. Ellos tres comparten experiencias similares. Los tres han sufrido pérdidas. Los tres han cometido errores. Los tres entienden lo difícil que es seguir adelante cuando parece que el mundo entero se derrumba. Y gracias a esa conversación, Peter logra encontrar nuevamente el camino correcto.
El simple hecho de que sus participaciones ayuden a Peter de esa manera hace que no se le pueda llamar fanservice vacío, porque no se trata simplemente de que aparezcan, se trata de demostrar que Peter aprendió la lección de May. Peter podría matar al Duende Verde, tiene todos los motivos para hacerlo, nadie lo culparía, pero no lo hace. Y ese momento vale mucho más que cualquier referencia o cameo que pueda existir en la película. Pero si hay algo que realmente me encanta de No Way Home, es su final. Pudieron terminar la película con una celebración, con Peter feliz junto a MJ y Ned y todos los problemas resueltos. Habría sido una conclusión mucho más cómoda para ellos. Sin embargo, hicieron lo contrario. Peter decide sacrificar absolutamente todo para salvar al mundo. Aquí el multiverso y el fanservice ya ni siquiera importan, porque como dije al inicio, la película no se trata del multiverso, era una herramienta para llegar a este momento. Peter sacrifica sus relaciones, sus amistades y su futuro. Sacrifica todo aquello que lo hacía feliz, sabiendo que nadie lo va a recordar. Después de eso, simplemente queda Peter Parker sin nada ni nadie más. Alguien que vive solo en un departamento pequeño, que cose su propio traje y que tiene que enfrentar los problemas sin ayuda de nadie. En otras palabras, termina convirtiéndose en la versión que muchos queríamos ver desde hace años. Por eso creo que No Way Home funciona mucho mejor de lo que algunas personas quieren admitir. ¿Tiene fanservice? Sí. ¿Tiene nostalgia? También. ¿Tiene momentos diseñados para emocionar al público? Por supuesto. Pero reducir todo únicamente a eso me parece injusto y una sobresimplificación de la película. Porque debajo de todo eso sigue siendo una historia sobre responsabilidad, sacrificio, pérdida y madurez. Es una historia donde Peter aprende finalmente lo que significa ser Spider-Man. Entonces creo que No Way Home hizo mucho más que simplemente darnos fanservice. Claro que está lejos de ser una película perfecta. Ned abriendo los portales no tiene sentido y todo lo que quieras. Pero una película no deja de ser buena simplemente porque utiliza fanservice. Todas las películas lo tienen, algunas más disimulado que otras, pero hay fanservice en todas partes. Infinity War lo tiene, y eso no la hace una mala película. Lo importante es qué se hace con él, y No Way Home lo utiliza para llevar a Peter al punto donde queríamos verlo. Y dice mucho que dos de las mejores escenas de la película no tienen que ver ni con el multiverso ni con otro personaje, sino que son escenas enfocadas solamente en Peter y en su crecimiento. Al final, la película es sobre Peter Parker aprendiendo qué significa ser Spider-Man. Ya sea que quieran aceptarlo o no, o si prefieren resaltar únicamente lo negativo, si quitamos toda la nostalgia, esa historia sigue funcionando. Entonces, no podemos decir que es una película que dependa únicamente del fanservice. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.